Si estás estudiando para el examen de certificación PMP, es importante conocer cuáles son esas tareas que el examen contiene. Una de estas tareas es justamente la de crear un equipo. Es importante que nosotros al momento de realizar un proyecto creemos en primer lugar a nuestro equipo y en función de ese equipo nosotros vamos a poder ir completando los diferentes entregables que el proyecto tiene. De esta forma, vamos a ver cómo se crea un equipo y cuáles son los elementos que nosotros debemos considerar al momento de estudiar para la certificación PMP. Mi nombre es Marco Calle y en este canal me dedico a hablar acerca de temas de gestión de proyectos, en especial los temas relacionados a los exámenes de certificación PMP, CAPM y ACP. Así que si estás estudiando para estas certificaciones, puedes revisar marcocalle.com en donde podrás encontrar cursos y simuladores que te ayudarán justamente en tu preparación hacia estas certificaciones. Ahora comencemos y revisemos qué es justamente esta tarea de crear un equipo. Si nosotros nos fijamos, dentro del ECO se establecen cuáles son todas las tareas que el director del proyecto debe desarrollar o debería realizar dentro de un proyecto en sí. Cada una de estas tareas establece o indica cuáles son esas acciones que debemos realizar como directores, y son justamente estas acciones o estas tareas las que se evalúan dentro del examen de certificación PMP. La primera tarea que vamos a revisar justamente es la de crear un equipo. Como vemos acá está el ECO. De esta forma, veamos qué nos dice el ECO respecto a la tarea de crear un equipo. En primer lugar, esta tarea nos dice, o vemos en la tarea número 6, en donde vemos que existen 4 facilitadores, que son justamente estos que aparecen acá. Pero, ¿qué son los facilitadores? Básicamente, un facilitador son ejemplos de cómo nosotros podemos implementar o podemos ir desarrollando el crear un equipo o cada una de las tareas. De esta manera, el ECO nos indica que para crear un equipo es importante, en primer lugar, evaluar las habilidades de los interesados. En segundo lugar, deducir los requisitos de recursos que el proyecto requiere. En tercer lugar, evaluar y actualizar continuamente las habilidades del equipo. Y finalmente, mantener el equipo y la transferencia de conocimientos. Estos son ejemplos de actividades o de elementos que podemos hacer justamente para crear un equipo. Sin embargo, el ECO establece ejemplos justamente de estos facilitadores, no la totalidad de los facilitadores en sí. De esta forma, estos facilitadores que vemos acá no son los únicos que se deberían considerar, sino son ejemplos de algunas cosas o de algunos elementos que el director debería desarrollar para crear un equipo. De esta manera, es importante analizar algunos elementos adicionales además de los que el ECO nos indica. Entre esos tenemos los siguientes. En primer lugar, evaluar las habilidades de tu equipo es fundamental y es algo que debemos realizar. Es necesario que nosotros al inicio conozcamos cuáles son las habilidades que mi equipo tiene, para de esa manera poder proporcionar a tu equipo las habilidades que el equipo requiera en función de las necesidades del proyecto. De esta forma ya voy 2 elementos fundamentales. Conocer cuáles son las habilidades de mi equipo y también necesito conocer qué es lo que el proyecto requiere. Y de esa forma voy a ir haciendo este match en las habilidades que existan y cuáles son las habilidades que el equipo tiene y las habilidades que el proyecto requiere. Si el equipo no posee las habilidades que el proyecto requiere, debo proporcionar una capacitación o debo proporcionar elementos que permitan que el equipo tenga estas habilidades. En tercer lugar, es importante garantizar que todo el personal para el proyecto esté incluido dentro del equipo. ¿Esto qué significa? Los temas de inclusión son altamente valorados dentro del examen de certificación PMP y dentro de cualquier institución u organización. Es importante que nosotros no discriminemos a ninguna persona, ya sea por su raza, por su condición social o tal vez por su condición física. De esta manera, es necesario que el director incluya a todas las personas que pertenecen al equipo y los hagan parte del mismo. Esto ayuda justamente a crear un equipo. Este facilitador no aparece dentro del ECO, pero es importante que nosotros lo consideremos y ocupemos este facilitador para crear un equipo y de esta manera lograr equipos mucho más eficientes. El siguiente elemento es establecer los roles y responsabilidades de los miembros del equipo. Este facilitador tampoco aparece en el ECO, pero imagínate que es fundamental que nosotros como directores podamos establecer cuáles son los roles que tendrán los miembros del equipo y sobre todo que cada uno de los roles del proyecto o dentro del proyecto estén claramente definidos. Imaginémonos un proyecto con un enfoque ágil. En este proyecto es necesario que nosotros sepamos cuál es el rol y cuáles son las responsabilidades del dueño del producto, del Scrum Master, del líder del proyecto o del equipo ágil. Todos estos roles deben ser claros y deben ser entendidos por todo el equipo para lograr tener un entendimiento común. Esto se logra a través del acta de constitución del equipo, en donde establecemos esos roles, esas responsabilidades y la forma en la cual se van a comunicar y escalar los diferentes elementos dentro del equipo del proyecto. De esta manera,
Este facilitador ayuda muchísimo a crear un equipo, y este facilitador, aunque no aparezca en el eco, también forma parte o es importante que lo consideremos dentro de esta tarea que es crear un equipo. El siguiente facilitador es mejorar y diversificar las habilidades del equipo. Es importante y fundamental que el equipo se sienta apoyado y sobre todo exista esta parte de ayuda y de mejora en su capacidad profesional a través de diferentes elementos que pueden motivar justamente a los miembros del equipo a mejorar continuamente. De esta manera, mejorar y sobre todo diversificar las habilidades del equipo permitirán que nosotros podamos obtener equipos en forma de T. Un equipo en forma de T significa que los miembros del equipo tendrán diferentes habilidades que justamente estén en la franja horizontal y por otro lado, tendrán una especialización que estará justamente en la franja vertical. De esta forma, estos equipos no son únicamente especialistas en un área, sino que tienen, además de una especialización, tienen habilidades diferentes y transversales. Y finalmente, es importante que consideremos el valorar el conocimiento que se genera dentro del proyecto y dentro de los miembros del equipo. De esta manera, el conocimiento que se genera debe ser transmitido de la manera adecuada, a través de diferentes elementos como pueden ser las reuniones que existen, documentación que se genera o simplemente un radiador de información. De esta forma, estos facilitadores me ayudan a crear justamente un equipo de alto desempeño. Ahora veamos algunos consejos que podemos considerar justamente para crear este equipo. En primer lugar, es importante evitar depender de una sola persona dentro de nuestro proyecto. En un proyecto no deberíamos depender de una sola persona que realice una actividad. De esta manera, como te decía anteriormente, necesitamos equipos que sean en forma de T, es decir, que tengan una serie de habilidades y una especialización. Pero de esta manera no tendríamos especialistas completos para hacer una sola tarea, sino que existirán diferentes personas que podrían apoyar en la resolución de esa actividad o de esa tarea. En segundo lugar, es importante crear equipos flexibles. Y esto se forma justamente cuando tenemos equipos que no son solamente especialistas en un tema, sino que tienen, además de la especialización en un tema, pueden trabajar o conocen de diferentes elementos adicionales. Esto nos da flexibilidad en nuestro equipo. Otro elemento que debemos considerar es que, además de tener equipos que no dependan de una sola persona, y además de crear equipos que sean mucho más flexibles, esto nos obliga a que tengamos justamente, como decía, equipos que tengan en forma de T sobre equipos que tengan en forma de I. Otro elemento que debemos considerar es que se deben identificar fortalezas y debilidades dentro del equipo. Cuando nosotros veíamos que es necesario, como un facilitador, el evaluar cuáles son las habilidades de nuestro equipo, es justamente esto, el de definir sus fortalezas y sus debilidades, para según esto poder ver qué es lo que el equipo necesita mejorar y cuáles son esas habilidades que el equipo va a apoyar para realizar el proyecto en sí. Otro elemento es que se debe establecer y conocer cuáles son los mecanismos y las necesidades de comunicación que existen y generar un ambiente que permita justamente una comunicación constante, ya sea con el mismo equipo, así como con los superiores. Es por eso necesario que con el equipo establezcamos cuáles son esas necesidades de comunicación y las podamos realizar. Otro elemento que debemos considerar es que se debe brindar la capacitación en el momento adecuado y cuando el equipo requiera. Esto lo logramos a través de conocer cuáles son las fortalezas y las debilidades que el equipo posee. Algunas herramientas que nos pueden ayudar justamente para esta tarea son, por ejemplo, el plan de la gestión de recursos, que lo podemos encontrar en el PMBOK sexta edición. Crear una lista de habilidades nos permitirá saber cuáles son las habilidades que el equipo posee, sus fortalezas y debilidades. Adicionalmente, es bueno realizar debates con el equipo y discusiones cara a cara para conocer cuáles son las expectativas, necesidades que el equipo requiere y sobre todo poder establecer una comunicación mucho más efectiva. Otro elemento que podemos ocupar es la matriz RACI, que es una matriz justamente de asignación de responsabilidades y nos permite conocer cuáles son las responsabilidades de cada uno de los miembros de nuestro equipo. Otra herramienta que nos ayudará mucho justamente para crear este equipo será el acta de constitución del proyecto y el acta de constitución del equipo. El acta de constitución del proyecto nos va a ayudar a entender cuáles son justamente esos requerimientos que el equipo y el proyecto deberán cumplir, cuáles son esos entregables que deberemos realizar. En función de esos entregables podremos conocer cuáles son las habilidades que necesitamos para nuestro equipo. El acta de constitución del equipo, por otro lado, es un conjunto de acuerdos que existen entre el equipo y que deberá ser respetado a lo largo de todo el proyecto. Es importante que el director apoye la creación de esta acta de constitución del equipo.
Y finalmente, los radiadores de información son otro elemento que nos ayudarán a compartir información con el equipo y de esta manera poder tener una transferencia de conocimiento mucho más adecuada. De esta manera vemos que estas herramientas me ayudan justamente a crear un equipo de manera mucho más adecuada. Recuerda, si estás estudiando para el examen de certificación PMP, en marcocalle.com puedes encontrar un curso completo en donde abordamos todos los temas relacionados con el examen de certificación PMP, cada una de las tareas y facilitadores, además de que podrás encontrar ejercicios que te ayudarán justamente en tu preparación hacia esta certificación. El enlace lo podrás encontrar justamente en la parte baja de este video. Además, si estás estudiando para el examen de certificación PMP y quieres conocer más de cómo poder estudiar para esta certificación, podrás encontrar un video muy explicativo justamente en la parte de acá. Saludos y nos vemos en el siguiente video.